Ahora sí, señores, arranquemos con la siguiente nota porque quedó en evidencia el comunicador, ese llamado Lord Montajes nuevamente. Y es que fue expuesto en esta conferencia matutina. ¿Y por qué lo sacas a relucir? Porque no tardó mucho el señorcito en salir a las redes sociales a llorar, vamos a decirlo así, a llorar claramente. ¿Por qué? Porque desde su trinchera se nota quién le paga. Sabemos que le paga la oposición, sabemos que fue Claudio X González el que lo patrocina ahora, sabemos que son los partidos del PRI quienes le ayudan por completo, pero en aquellos ayeres, ¿quiénes eran? Sabemos que era el presidente Enrique Peña Nieto, sabemos que era Felipe Calderón, sabemos quiénes eran tus verdaderos patrocinadores, pero es que se admira a nuestro presidente diciendo: el presidente López Obrador, llorando como siempre, lleva toda la mañana quejándose de mí. Está enojadísimo por ese reportaje que no ha podido desmentir los contratos sucios de Santa Lucía. Ya quisieras porque te exhibieron en la conferencia matutina como debe de ser. Así de simple. Yo le diría: sin Yolanda, Mari Carmen, serían mis palabras por completo. ¿Cómo lo exhibió? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cómo le rendía cuentas a Emilio Lozoya? ¿Cómo esa fallida reforma energética y reforma petrolera le inyectaban dinero hasta los medios para hablar bien? Digo, no nos vayamos tan lejos. Ya nos lo están mostrando en documentales, en series y hasta en libros, cómo se manejaban esos poderes fácticos en México. Vamos a escuchar cómo lo exhibió nuestro presidente y regresamos aquí con ustedes a seguirle dando en lo que más les duele a esos chayoteros. Es que, de veras, ¿quién es? Lozoya. Este es Lozoya y Loret de Mola. A ver. Lozoya, el director general de Pemex, muchísimas gracias por venir. Buenos días, Carlos. ¿Cómo sienten las reacciones de entrada? Vamos a empezar por los que dicen: esta reforma es tímida, dice Gustavo Madero, el dirigente nacional del PAN. El Wall Street Journal dice: se quedaron cortos, quieren jugar en las grandes ligas, pero pues a lo mejor no están pichando como los Yankees. Carlos, esta es una gran reforma para México. ¿Por qué es importante para los mexicanos? Porque puede generar más de 500,000 empleos. Dice Gustavo Madero, el dirigente nacional del PAN. El Wall Street Journal dice: se quedaron cortos, quieren jugar en las grandes ligas, pero pues a lo mejor no están pichando como los Yankees. Carlos, esta es una gran reforma para México. ¿Por qué es importante para los mexicanos? Porque puede generar más de 500,000 empleos de aquí a final de sexenio hacia 2018 y más de 2.5 millones de empleos hacia el 2025. Es decir, esta es una reforma que los mexicanos van a sentir en sus hogares, va a tener un impacto en la economía familiar a través de menores precios en la electricidad, en las tarifas de luz y por supuesto en los precios del gas. Esto es muy importante y lo más relevante, Carlos, yo creo, es para los mexicanos que Pemex seguirá siendo una empresa 100% de los mexicanos, es decir, una empresa 100% del Estado, a lo mismo que la Comisión Federal de Electricidad. Y en cuanto a este tipo de comentarios, pues yo estoy muy seguro que las fuerzas políticas van a dialogar de una forma constructiva, con datos y sin dogmas, los elementos más valiosos de esta reforma y posiblemente, ¿por qué no?, la enriquezcan. En el término de bajar los precios del gas, bajar los precios de la luz, ¿de más o menos qué porcentaje estamos hablando? Ayer el presidente Peña hacía pronósticos muy concretos de aprobarse la reforma. ¿Cuántos barriles más de petróleo? ¿Cuántos millones de BTU más de gas? En términos de ahorros, ¿de cuánto estamos hablando? Eso no lo pusieron en número. Bueno, las variables, Carlos, como el presidente Enrique Peña Nieto, uno puede medir las variables de los barriles y de las unidades de gas, pero cómo se van a mover los precios en el tiempo, pues son precios de mercado. Por lo tanto, yo te diría que hacia finales del próximo año, las familias mexicanas sí van a tener, en el caso de que esta reforma se apruebe, menores tarifas de electricidad. Esto es muy importante. Y Carlos, estamos hablando de 5, 10%, 20%, 50%. Puntos porcentuales, Carlos, pero lo más importante es el gas barato al que podemos aspirar como mexicanos se traduce en más empleos. Por ejemplo, en el caso de la industria de los fertilizantes, el gas es la materia prima para producir fertilizantes, más fertilizantes a precios más baratos. Los
fertilizantes que se vendieron a sobreprecio. ¿De eso estás hablando? Señores, perdonen que haga esta pausa, pero ¿de qué estás hablando, Emilio? ¿Se dan cuenta cómo Loret le aplaude sus mentiras? ¿Cómo es parte de este show? De esta farándula, mejor dicho, o faramaya, mejor dicho. No, señores, escuchen la sarta de gas, porque hubo un incremento en los gases, en los combustibles. Hubo un aumento en la electricidad, un aumento en el agua, en los servicios básicos. Y no se digan los costos de telefonía e internet. Se traducen en precio de alimentos más baratos. ¿Cuánto esperarían que baje el gas? ¿También unos puntos porcentuales? Carlos, el precio del gas, a diferencia del precio del petróleo, son precios regionales. Y en el precio Norteamérica ronda de alrededor de $3.3 la unidad de gas. ¿Tú sabes cuánto cuesta esto en Asia? Alrededor de $16 la unidad, y en Europa alrededor de 12. Es decir, no son 20 o 30 o 50% más baratos. Es una tercera parte del precio, una cuarta parte del precio. Esta oportunidad de tener un México competitivo se la debemos de otorgar a los mexicanos. Pero insisto en los descuentos, de más o menos cuánto estamos hablando, porque es lo que más me está preguntando la gente a través de Twitter. Pues estamos hablando de puntos porcentuales, y yo creo que cualquier persona, si su tarifa de luz baja 1, 2, 3 o 5% o hasta un 10% en los siguientes años, estará muy contenta, porque eso va a tener un impacto en su cartera, va a tener más ingreso disponible. ¿Por qué no le llaman privatizar? ¿Hay miedo, digamos, a ese concepto? Estoy consultando la Real Academia Española y dice, privatizar es transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Hay una actividad pública que antes solamente hacía el Estado y se va a transferir, se va a invitar también al sector privado. Pues es privatizar. ¿Por qué el miedo a ese término? ¿Está satanizada la palabra? Yo no creo que sea un miedo, Carlos, simplemente hay que ver nuestra historia. La conquista de el haber recuperado la industria petrolera para las manos de los mexicanos es muy importante. Y esta reforma, Carlos, garantiza que la nación siga siendo 100%. Y aquí vuelvo a hacer una pausa. Privatizar por el bien del pueblo de México. ¿Cuál fue el bien que le trajo a México? Privatizarlos. ¿Cuál fue, señores? ¿Vendérselos a alguien más para que nos refine los combustibles? ¿Para que nos los venda más caros? ¿Esa era la solución? Hablamos de gasolina que estaba en 8 pesos y subió a 18 pesos, 19. No subió con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya venía subiendo con anterioridad. Entonces, Emilio, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo te atreves a hablar de mentiras que hablaste en aquel entonces y te das cuenta ahora y dices, admito, o lo ha admitido, fue una estrategia fallida, una estrategia para lavar el dinero, para mentirle al pueblo de México y hacernos ricos, más millonarios, o hacer millonarios a los ricos? Eso es más que claro. Está el ejemplo ahí, lo ha admitido. Entonces es claro y evidente que Loret de Mola queda exhibido por completo de que es un aplaudidor y quién era el verdadero patrocinador de este hombrecito. O díganme ustedes si me encuentro equivocado, aquellos que andan acá por el chat. Díganme, neta, estás equivocado por completo. Guillermo Alejandro, que anda por acá, Mario V, el buen Pastor Levi, Abseriano 26, hermano, fuerte saludote. Es así cuando nos damos cuenta. ¿Quién de verdad lleva la batuta? Les da coraje por completo que nuestro presidente esté haciendo las cosas hechas y derechas. Mientras tanto, estos hombres siguen mandando desde su poder con el INE. Defienden al INE con capa y espada. ¿Por qué defienden al INE? Porque es quien sí va en búsqueda de sus intereses. Claro está. La élite desborda, dice, las cúpulas que dirigen los organismos autónomos y el Poder Judicial se lo han logrado blindar ante las medidas de austeridad de este gobierno.
Así se refugian 2,411 burócratas que ganan más que el presidente. Ahí están, estos hombres. Y bueno, mientras planeaban atacar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a través de mentiras falsas, pues se les salió y seguro enviaron algún mensajito que no debían. ¿Y con qué se justificaron? Nos hackearon. Fue López Dóriga y Jaime Espirio que dijeron: nos hackearon las cuentas de WhatsApp. Tengan cuidado, amigos. Si les llegan mensajes de WhatsApp, no soy yo. Les aviso en cuanto recupere mi cuenta. Señor, ¿qué habrás mandado? ¿Qué habrás dicho? ¿Qué habrás expuesto? ¿Será la nueva estrategia de comunicación para atacar a la Cuarta Transformación? Es aquí donde queda mi duda por completo. Mi cuenta de WhatsApp fue hackeada. Por favor, no hagan caso de ninguna solicitud, información o comentario, supuestamente de mi parte. Es lo que dicen. Pues bueno, esperemos que las cuentas regresen a estos hombres y no anden sacando estos pretextos que seguramente dijeron algo que no debían por completo. O díganme si me encuentro equivocado. Señores, llegamos a nuestro final. Nos dimos cuenta cómo les dieron un gancho al hígado por completo a estos hombres que pretenden acabar con la Cuarta Transformación. Esos de Va por México, esos legisladores que pretenden, haciéndose ahora las víctimas cuando son victimarios, decir que nuestro presidente es un dictador y que quiere controlar esas obras, que lo único que buscan, señores, es fortalecer los pueblos de México. Así de simple, ¿no? Como lo hacían los aplaudidores por completo, como Loret de Mola, que le aplaudía a Emilio Lozoya por completo todo ese desfalco y lavado y corrupción que se vivía en México. O díganme, otra vez les pregunto si me encuentro equivocado. Ahora sí, vámonos riendo, señores, porque aquí espantan y se antoja otro cafecito. Que tengan un excelente ombligo de semana. Recuerden dejar su like y compartir la nota para llegar a esos mexicanos que aún nos hacen falta. Y si eres nuevo, suscríbete, activa la campanita, que aquí no cobramos ni un solo peso. Lo único que les pedimos es dejar su like y compartir la nota. Es todo. Aquí no hay más. No hay volteón de hoja ni más mentiras. O díganme si no. Dice el buen Pastor Levi que no le llegan las notificaciones. Apóyenme dejando, pues compartiendo también, no solamente aquí en YouTube, sino también en sus redes sociales, Facebook, Instagram, en WhatsApp. Compártanos para poder llegar a esos mexicanos que deben y merecen estar más que informados. O díganme si me encuentro equivocado. Ahora sí, un fuerte abrazo, que tengan un excelente ombligo de semana. Nos vamos, que se nos acabó el cafecito y ya nos hace falta otro. Vámonos riendo, porque aquí espantan. ¡Vámonos!